Voy a coserlo. ¿Vas a coser? Una muda. Le puse este. En la tapa de arriba. Natu. ¿Me escuchan, chicas? Profe, Sí, no se escuchaba porque no sé por qué me cerró el micrófono, digamos, la compu cuando se reinició cerró el micrófono. Entonces, chicas, ¿se entiende esto? sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, este texto complementa al otro en relación a poder indagar cómo repercute, ¿sí?, en el paciente el dolor, ¿sí?, la presencia de alguna afección que además de la hospitalización presente dolor, sobre todo dolor crónico, ¿sí? Entonces ahí también es muy importante, ¿sí?, por el tema de las cuestiones depresivas que aparecen, de las manifestaciones depresivas que aparecen en estos pacientes, ¿sí?, con un estado de ánimo frágil, ¿sí?, con pérdida de la autoestima, con deterioro de su calidad de vida, ¿sí?, poder ver cómo se implementan estrategias interdisciplinarias, ¿sí?, y se recurren a herramientas para apaciguar o para atenuar el dolor y posibiliten poner al paciente en contacto con cuestiones del orden de lo vital, ¿sí?, de la motivación, de lo vital, e implementar diferentes técnicas en este sentido, ¿sí? Por eso les decía que sé que, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas se usa la música, la reflexología, ¿sí? Se usan estrategias no tradicionales por ahí, pero muy beneficiosas en este sentido, ¿sí? Para poder revertir, ¿sí?, el estado de ánimo, de angustia, de tristeza, ¿sí?, de depresión o de ansiedad que repercute negativamente en la evolución del paciente, ¿sí? Claro. ¿Se entiende esto, chicas? Profesora, podríamos decir que también ayuda, hay un nombre hablando, no sé quién. Ah, no sé. ¿De parte? Sí. De la tarjeta Carrefour. Bueno. Ella está ocupada porque está en clases ahora de la facultad.
Muchas gracias. Hablaba de poder dispersarse, cómo puede ayudar al paciente a salir aunque sea por un ratito, ¿no? Y con el equipo quizás que puedan contemplar, ya sea en cuanto a diferentes actividades que correspondan. Pueden ayudar a no focalizar siempre en su problemática y salir un ratito del tema. Claro, claro, Rebeca, por eso el primer texto que les da el protocolo, ¿sí? Un protocolo que diseñaron los investigadores, trabajadores de la salud, ¿sí? El protocolo que diseñaron para los profesionales de enfermería está en relación a esto, ¿no? Lo que decíamos recién, ¿no? Las actividades recreativas que puedan armar lazo e intercambios con los pacientes que están dentro de la comunidad, ¿sí? Todo esto beneficia la recuperación del paciente, ¿sí? Sí. Y fíjense que en la última ficha que les mandé, porque es una ficha, no es un texto, de la Universidad de Colombia, fíjense Los que aspectos. tienen que las personas con problemas de salud y por consiguiente hospitalizadas están sometidas a experimentar estados tensionales, les dice la ficha. El paciente Profe, se escucha hospitalizado, mucho ruido, perdón. ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? No, a usted sí, pero se escucha como ruido que están trabajando. Les dice el paciente Sí, hospitalizado. en mi casa. Silencia el micrófono, Sole. Ponelo en... Si no te van a estar Ahí cada está. rato. Sí. Les dice, el paciente hospitalizado necesita ayuda para recobrar su equilibrio físico y psicológico y para mantener su equilibrio emocional alterado por la enfermedad, ¿sí? El apoyo psicológico brindado al paciente ayuda a mantener un equilibrio emocional que lo conducirá a la recuperación. De alguna manera, les compila o les resume todo lo que venimos hablando, ¿sí? La importancia del apoyo emocional y la importancia de que si se detectan, ¿sí?, estas expresiones emocionales con tendencias depresivas o de ansiedad, que son muy propias de estos estados como respuesta o reacción a la hospitalización o a la enfermedad, hay que procurar que esto pueda ser exteriorizado y que pueda ser revertido, ¿sí?, que se pueda revertir. Todo el personal de salud y especialmente el de enfermería, quien tiene a su cargo el cuidado directo del paciente, ayudan a su restablecimiento, cuida de la comodidad física y ayuda a disminuir los temores que lo acompañan, ¿sí? Acá tenemos de nuevo, ¿sí?, lo que decíamos, cómo se reduce la ansiedad o cómo se reduce la sensación de incertidumbre, de temor, de desconocimiento del paciente, brindándole la comunicación sobre la información asistencial de acuerdo a los estudios que se le vayan a realizar, de acuerdo a los resultados a los que se ha arribado, ¿sí? Poder comunicarle todo esto y de qué manera, contemplando los aspectos psicosociales del paciente, ¿sí? En una de las muestras que ustedes tienen de los investigadores de España, tienen un alto porcentaje de pacientes analfabetos. Si ustedes leyeron cómo está compuesta la muestra, ahí les dicen los autores, ¿sí?, que el porcentaje mayor de los pacientes en las unidades de quemados y en las unidades de aislamiento son pacientes que no han accedido a la lectoescritura. Fíjense, si a ustedes les ocurriese algo de esto, bueno, cómo ustedes tienen que diseñar estrategias para poder hablar de un modo que el paciente pueda interpretar y decodificar adecuadamente lo que ustedes le van a comunicar, ¿sí? Y que puedan llegar al paciente, ¿sí? De acuerdo a su nivel de instrucción, ¿sí?, al tipo de vocabulario que el paciente maneje, poder adecuar el vocabulario de ustedes y la transmisión de información a esto. ¿Se entiende, chicas? Sí, profe. Bien. Entonces tienen estados emocionales. El paciente puede manifestar reacciones de ansiedad, de ira o regresión. Tomé esta ficha también porque acá fíjense que pone la ira, además de la ansiedad, que la detectamos en todos los textos
todos los autores coinciden en la presencia de ansiedad, tenemos acá la ira, ¿sí? La ansiedad, como temor ante lo desconocido, se manifiesta con aumentos de la frecuencia cardíaca y respiratoria, o sea que a veces puede, si la ansiedad es elevada, puede traer manifestaciones en lo físico, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, cambios en la presión arterial y temperatura, relajación del músculo en la vejiga e intestino, sudoración, pupilas dilatadas y boca seca, ¿sí? Todas cuestiones que pueden exteriorizarse en lo físico y que están en relación a el estado de ansiedad. Como lo que nos pasa en el examen, profe. Claro, claro, acá lo que les indica es lo que sucede frecuentemente con un paciente con trastorno de ansiedad o con lo que se llama ataque de pánico, ¿sí? Tenemos sudoración en las manos, tenemos palpitaciones, ¿sí? El paciente se siente agitado. Más se basa en eso. ¿Cómo? O sea, más se basa en el ataque de pánico, o sea, la preocupación del paciente. Claro, pero puede manifestarse, ¿sí? Con todo este cuadro en lo físico, ¿sí? Con todas estas alteraciones que repercuten en lo físico. Las reacciones de ansiedad también se reflejan en la individualidad, o sea que pueden ver pacientes que adopten una postura individualista, que se retraigan, ¿sí? O que intenten llamar la atención, o que tiendan a fantasear sobre su situación. Todo esto puede estar ligado a la presencia de la ansiedad, ¿sí? Claro. Por ahí tiene algo que no es tan grave, pero siempre está la persona que lo hace grande, ¿no? Y por ahí no es tampoco tanto. Exacto, sí, María, ustedes lo tenían también en técnicas de comunicación para profesionales de enfermería, esta tendencia del paciente, si no tiene la información, si no se le suministra la comunicación respecto de su estado, puede ser por ahí más perturbador lo que el paciente puede llegar a fantasear, ¿sí? Respecto a su cuadro o a el posible desenlace de su enfermedad, que lo que vaya a ocurrir en la realidad, ¿no? Por eso es muy importante la información y la veracidad en la información que se le suministra al paciente, ¿sí? Sí. Después tenemos la ira. En estas manifestaciones son frecuentes, y es una manera de dominar la ansiedad. Ser paciente significa estar desvalido, ser controlado por otros, estar agredido por los diferentes procedimientos que se aplican. Esto está en relación a algo que también Rebeca mencionaba antes, ¿no? El sentir la invasión, también lo decía Eli, ¿no? La cuestión invasiva, el sentirse desvalido de alguna manera con pérdida de la autonomía o de la decisión respecto de su propio cuerpo, ¿sí? El sentir que lo controlan otros son los que controlan sus rutinas de sueño, de alimentación, las rutinas vitales, digamos, cotidianas, que uno las maneja, digamos, de algún modo de acuerdo a sus hábitos, ¿sí? Bueno, todo esto se pierde, todo esto genera una sensación de impotencia grande, y esto acarrea ira, acarrea bronca, ¿sí? Claro. Y o sea, el querer dormir más, el querer comer un poco más tarde, el querer bañarte más tarde, en cambio ahí es toda una regla, comes a tal hora. Claro, por supuesto, María, todo esto está reglamentado, ¿sí? O está dictaminado de algún modo por la institución hospitalaria, claro. ¿sí? Y eso los es lo horarios que de le sueño, molesta los mucho horarios de higiene, ¿sí? Sí. De alimentación. Y por otro lado está la sensación de la agresión, de sentirse agredido, ¿sí? Por los diferentes procedimientos que se aplican, ¿sí? Claro. Ustedes saben que hay técnicas que por ahí no son tan invasivas, o evaluaciones o pruebas de diagnóstico que no son invasivas, y otras que sí lo son, ¿sí? Que sí lo son, y que hasta requieren del suministro de anestesia, ¿sí? Para poder ser practicadas. Entonces, bueno, todo esto, todos estos procedimientos que se aplican al paciente, más allá de que sean necesarios, son experimentados por como
situaciones de agresión hacia su físico, hacia su cuerpo, ¿sí? Claro. ¿Entiende esto, chicas? Sí, profe. Y Sí, puede sí. desencadenar todo esto, irritabilidad, malestar, enojo, ¿sí? Mucho, sí. Claro, mucha molestia. Por las molestias, ¿sí? Ujú. Y luego tenemos la regresión, que los autores de uno de los textos que vimos la señalaban, la regresión, pero bueno, acá la vuelven a identificar como situación recurrente, ¿sí? Como manifestación recurrente en los pacientes con hospitalización, y que se trata de que en las etapas agudas de la enfermedad, ¿sí? O no, depende de la personalidad del paciente, el paciente se vuelve dependiente y necesita que lo atiendan, ¿sí? En algunos casos puede estar de la mano de etapas agudas de la enfermedad, ¿sí? O porque se incrementó el deterioro, ¿sí? De la salud de esa persona, y en otros casos no, en otros casos la regresión, ¿sí? Se manifiesta porque, bueno, la persona de algún modo se acomoda a este lugar de paciente y empieza a tornarse dependiente o a mostrarse dependiente, ¿no? Y en este caso habría que buscar la manera de aportarle herramientas para que pueda superar este estado, ¿sí? Para que pueda empezar a autovalerse por sí mismo, para que pueda desenvolverse en aquellos aspectos en los cuales pueda desenvolverse de manera autónoma, paulatinamente, puede ir ganando confianza, ¿sí? Y seguridad en sí mismo y en poder llevar a cabo estas actividades o estas rutinas por su cuenta, ¿sí? Sin Sí. necesidad de ser asistido o de tener el andamiaje todo el tiempo de ustedes, ¿sí? Para poder efectuar o realizar estos pequeños, estas pequeñas actividades, ¿no? Que por ahí tienen que ver con el autocuidado, con el poder, no sé, bajarse de la cama y lo mínimo, ¿no? Bajarse de la cama y poder conducirse al Autovalerse por sí mismo. valerse por sí mismo, sí, 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 desde lo mínimo, ¿sí? Como les decía recién, bajarse de la cama y poder acudir al baño, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, chicas, con esto? No, profe, ¿No? ¿No? no. No. Bueno, mi idea era conseguir algún otro texto que relacione las cuestiones de lo pulsional, pero como tenemos que avanzar, no lo vamos a tomar, ¿sí? No lo vamos a tomar. Encontré un material, después se los voy a pasar, y bueno, como lectura alternativa o complementaria, si quieren, si les interesa, lo pueden leer, pero no lo vamos a evaluar, porque necesitamos continuar con la siguiente unidad, ¿sí? Bueno, Lo profe. que me interesa con esto, chicas, es que ustedes puedan advertir lo que venimos diciendo desde el inicio, pero que por ahí no lo habíamos profundizado, ¿sí? Contemplando estos aspectos emocionales del paciente hospitalizado, que es que ustedes van a comunicarse o se van a comunicar no con cualquier persona, sino con una persona que está transitando un momento vital particular, ¿sí? Y el momento vital, si a ustedes les toca asistir a pacientes hospitalizados, está acompañado, ¿sí? De un monto de estrés y de determinadas manifestaciones emocionales que ustedes tienen que, a las que ustedes tienen que saber poner atención y responder. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ¿dudas, preguntas con esto, chicas? No, profe. ¿Preguntas? Por ahora. ¿No? Por ahora no. ¿No? Bien. Profe, yo le quería hacer una consulta Sí, con Rebeca. respecto a este texto que estamos hablando del dolor, etcétera. Porque estoy viendo que es bastante largo, pero no llega a tomar en cuenta, no llega a notar lo que usted dijo de qué parte de este texto Sí, ya te digo, considerar. Rebeca. Para que tengo acá sobre el escritorio todo.
tienen en la introducción, ¿sí? Tienen explicado el tema del impacto en la subjetividad del paciente, el impacto del dolor, ¿sí? Eso lo tienen en la introducción, eso léanlo. Lo que no tienen Sí, que sí, leer es sí. el método, que es toda la cuestión de la recolección de datos, de la validez, de la fiabilidad, ¿sí? Que tiene que ver con cómo hay que llevar a cabo, pasos determinados para publicar una investigación, ¿sí? Porque son publicaciones de investigación científica. Entonces, esto que es del protocolo de la recolección de datos, de la validez, eso no lo tienen que hacer, Rebeca. Y después Listo. tienen los resultados, ¿sí? Los resultados que arrojó el estudio. Los resultados sí, la discusión también, ¿sí? Que es cómo discuten los investigadores las variables que pudieron detectar, ¿sí? La incidencia del dolor en la calidad de vida y en el deterioro de la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico, y Sí. las conclusiones también, Rebeca, ¿sí? Las conclusiones también. Bárbaro, gracias. Y profe. ustedes leen eso, no es largo el texto, ¿sí? Porque tiene muchas curvas, estadísticas, ¿sí? Y tiene toda una página entera de los valores estadísticos arrojados por la investigación, de los porcentajes, y eso obviamente lo omitimos. Leemos la introducción, o sea, qué es lo que busca analizar la investigación, y por qué se realiza la investigación, con qué objetivo, y la discusión y las conclusiones, ¿sí? Bárbaro. Si hay Ahora- alguna otra duda, chicas, pregunta, consulta de esto. ¿No? No, No, profe. profe. Bueno, yo voy a tratar de averiguar, que todavía no tengo esa noticia, cuándo más o menos, si hay algún dato sería el segundo parcial, ¿sí? Para ver cómo estamos con los tiempos en cuanto al contenido de material, ¿sí? Porque, bueno, quiero saber para que podamos ir graduando, ¿sí? Y bueno, y después les paso, en base a saber esto, les paso el material con el que vamos a continuar, ¿sí? Bueno, Te los voy a pasar por mail. Por suerte ya tengo reparada la computadora, así que se los voy a pasar por mail. Es un material sobre enfermería transcultural, ¿sí? Muy, muy lindo. Y bueno, vamos a seguir con ese material. Si no hay dudas, chicas, nos vemos la clase que viene. Si leen los textos y surgen dudas, me escriben por mail, ¿sí? Y me preguntan, ¿sí? Siempre acuérdense de ponerme en el asunto de qué materias son, ¿sí? De qué cursos son. Solo hay que Bárbaro. leer nomás, profesora. Sí, María, sí, leer. Sí, leer. Bueno, listo. ¿Por qué, María? ¿Vos No, decís no, pregunta. por si hay algún No, trabajo para hacer? No. sí, No sí. leer. No leer. Ah, bueno. Si hay dudas, me escriben, ¿sí? No pasó con Profesora, no pasó con este curso, pero pasó con el otro curso de comunicación, que si bien hubo trabajos, la mayoría de los trabajos estaban muy bien realizados, los del grupo de ustedes y los del otro grupo también, hubo algunos chicos que me dijeron, bueno, pero no sabía cómo hacer el trabajo. Si no saben, o no se entiende, o no, me escriben un mail, no entiendo esto, o tengo una consulta respecto a tal consigna, cómo la interpreto, cómo, lo que sea, me escriben un mail. Rebeca, ¿qué me Bueno, querías profe. preguntar? No, era esto los puntos yo, profe, no. Yo solamente Profe. pregunté eso. Sí. yo le quería preguntar del primer texto, Sí, Margarita. ¿qué parte es lo que vale, o sea, para leer? Yo tengo anotado discusión, resultado y conclusiones, pero no sé si Sí, la introducción hay otra y el parte resumen más. también. La introducción y el resumen Ah. también, Margarita, porque el resumen les da, digamos, solamente el resumen tiene un compilado, digamos, súper escueto, súper concentrado, digamos, de lo que busca
lo que busca la investigación, lo que busca el estudio, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que persigue? Ah. Y después tienen ahí mismo los resultados y la conclusión en el resumen también, ¿sí? Lo que pasa que Sí. es votado. Y después lean la Claro. introducción, sí que Sí, es digamos que es lo mismo lo que tenemos que leer de los dos textos. La introducción. la introducción, los resultados, ¿sí? Los resultados sí, sin tener en cuenta las tablas estadísticas, porque acá les hacen gráficos de curvas, ¿sí? En cuanto a la recopilación de datos, esto es estadística, no vamos a tomar los porcentajes, ¿sí? Pero los resultados sí, porque los resultados son de lo que hablamos hoy, ¿sí? De qué emociones aparecen como recurrentes en los pacientes con larga estadía hospitalaria, ¿sí? Y la discusión con las conclusiones, ¿sí? Eso tienen que leerlo, ¿está? Sí. Y entender el cuadro que tiene el manejo, el protocolo que proponen los profesionales de la salud que armaron el cuadro, que armaron la investigación, el manejo de pacientes con larga estancia hospitalaria, el protocolo de manejo que sugieren para los profesionales de enfermería, ¿sí? Así que por supuesto eso también, ¿sí? Lo tienen en este cuadro que ellos armaron, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿No? No, profe, no. No, Entonces, si hay dudas, como les dije antes, me mandan por mail la consulta, ¿sí? Sobre alguna de las cuestiones del texto que hoy vimos, de los textos que hoy vimos, si hay alguna duda. Y vamos a ver la clase que viene, las cuestiones de enfermería transcultural. Les voy a mandar después el texto, ¿sí? Que tengan entonces buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Sí, igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente, igualmente. buen fin. Gracias. Chao, chicas, hasta luego. Chao.